Macías, la noticia es más valiosa, tú la tienes todo el día. Con Richard Macías, la noticia es más sabrosa, pues la vives todo el día. En redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Con Richard Macías, la noticia es más bacana, pues la vives todo el día. Es hora de vernos, de oírnos, de hablarnos ya. Claro que sí, es hora de vernos, de oírnos, de hablarnos ya. Un abrazo a todas y todos. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos en las redes, pero por sobre todo, gracias por ser parte de Hechos Ecuador en línea. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, en fin, y a través de nuestra página web www.hechosecuador.com. Hoy tengo a uno de los grandes hombres a los que yo considero un líder en esto del magisterio, en esto de instruir, en eso de las maestrías, en esas cosas de guiar a la gente y de guiarla por buen camino. Tiene, entiendo que 2 o 3 libros escritos y con él vamos a conversar ya de inmediato. Se trata de Félix Pillay, un manabita que triunfa en el país y que también triunfa fuera del país. Gracias por venir, Félix. Sé que viene desde Santo Domingo de los Áchilas, donde está ahorita laborando. Bienvenido. Gracias, Richard. Gracias por haberme invitado a tu programa. Que desde hace algún tiempo he estado siguiendo el programa Hechos de Ecuador y la verdad que me gusta. Hay una programación muy variada sobre lo que pasa en Chone y pasa en el país. Por supuesto. Es decir, que estoy informado de lo que pasa en Manabí cuando veo tu programa. Te diré algo, que Chone es una ciudad que requiere muchísimo, tanto en cuanto se refiere al impulso, al desarrollo. Por eso es que yo siempre te decía, ¿qué hacemos con la participación ciudadana, con el control social? Porque son temas que como que son, cuando se los maneja acá y en los cantones como Chone, o sea, no solo es Chone, es alguna cantidad de cantones pequeños que dicen, no, o sea, manejemos el tema, siempre se maneja el tema. ¿Por qué? Porque primero no hay un compromiso de cívico, nuestros líderes locales, un ¿ya? compromiso cívico ¿Ya? de nuestros líderes locales. Muchos, no es el caso de todos, pero llegar a la alcaldía o ser concejales, a alguien lo toma como que una oportunidad no una oportunidad para trabajar en beneficio de las instituciones, en beneficio de la ciudadanía, del engrandecimiento del cantón o de la provincia. Es muy lamentable esa idea de la política, un poco una oportunidad para hacerme un hombre rico, importante de este país, ¿no? ¿Ya? No es la política para hacer ese servicio, para trabajar y transformar la provincia, para trascender no por lo malo que se hizo, sino por lo bueno que se hizo en la provincia. Y eso es bastante lamentable, porque eso se va heredando a nuestra descendencia. Es común escuchar en las calles, incluso en las universidades, a los jóvenes que dicen, a mí no me gusta la política, no quiero saber nada de la política. Pero ¿qué es para ellos la política? La política es lo que han hecho estos, entre comillas, líderes que tenemos en el país. Y claro, la juventud lo ve como el ejemplo, ¿no? Y si ese ejemplo es así, la mayoría no quiere ser política. Pero la política, como decía Marx, la política es economía concentrada y la economía es política concentrada. Por lo tanto, independientemente que no te guste la política o que estés en la política, esa te influye directamente. Félix, pero que como que faltan escuelas políticas. A ver, Félix, hay una situación con la que normalmente los políticos, ahora los que están participando, para esto de las asambleas, no están presentando propuestas serias, responsables. Yo no veo uno que me diga, bueno, vamos a crear una ley para fomentar el desarrollo agrícola, en la que vamos a incentivar a que ese hombre que salió del campo a la ciudad regrese. O sea, pero no veo nada de eso. ¿Qué tenemos que hacer? Tú que eres un analista político de esos serios y de esos que no andan con irresponsabilidades al decir lo que hay que decir con seriedad. Mira, para mi experiencia, hace poco me encontré con un joven muy dinámico. Yo lo conocí, un hombre con mucha promesa para el futuro. Se hizo asambleísta
Y cuando era candidato, él me hablaba de algunas cosas, de algunos proyectos Ya. que él tenía una vez que, si lograba alcanzar la diputación o ser asambleísta, como es ahora. Fue asambleísta y cuando lo encontré le dije, hermano, yo nunca te he escuchado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué propuestas tienes? ¿Qué propuestas has presentado? ¿Cuáles son tus proyectos de ley? Cuéntame. Y me dijo así, pero me dijo que no le diga a nadie. Dijo que él tenía muchas propuestas, pero que allá no valen las propuestas. Ya está todo escrito. Alguien te dice lo que tienes que decir y lo que tienes que hacer. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y eso parece que es una constante en el país. En el Por lo país. tanto, tú puedes ser una excelente persona. Ya. Tú puedes tener las ideas mejores. Pero vas ahí, tu propuesta la archivamos. Aquí las propuestas que van son estas. Al parecer, hay una mano que te dice, hasta aquí nomás. Esto se hace y esto no se hace. Exacto. Entonces tú tienes una posibilidad de salirte o de quedarte ahí a esperar que pase el tiempo. Y que tenemos que hacer los colectivos. Hay que trabajar en función de decirle a la juventud qué es la política y cuál es su papel protagónico que debe desarrollar para poder trabajar y permitir que este país deje de ser lo que es y avanzar hacia más allá. Ahora, ¿cómo logramos eso? Bueno, Sí, tendríamos que hacerlo desde lo educativo. Exacto. Y ahora no permiten, por ejemplo, yo me acuerdo en mi época FESE, ¿no es cierto? Nosotros cogíamos la bandera de FESE, probablemente era política o politiquera, lo que sea, pero allí se comenzaban a formar los ciudadanos que iban a liderar. La prueba, el mismo presidente Rafael Correa, FESE, FEWE y, en fin, presidencia. Entonces, ¿qué hacer con aquello, con aquella ley? Porque, a ver, en esta unidad educativa no se puede hablar de política, le dicen los maestros. ¿Y por qué? Porque es prohibido. Nada más. Sí, están coartando ese derecho. El hombre es político, ¿no? Nace. Todos somos políticos, somos... Y claro, el problema es que, como tú dices, en los centros educativos, incluso te cuento que en los gremios, Ya. en los gremios, yo me quedé pasmado el otro día en uno de los gremios que de alguna manera estamos trabajando. Pero aquí podemos hablar de todo, Sí. menos de política. Qué bárbaro. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, porque si hablamos de política, aquí entramos y nos acabamos. Es decir, entramos y ahí resolvemos los problemas, ¿quién pega más fuerte? Entonces, un poco es que la gente no puede hablar de política, no puede hablar libremente lo que está pensando sobre un tema político, porque incluso me mostraron que los estatutos dicen que no se debe hablar de política, mira. Y claro, en los colegios pasa eso, pasa en las universidades, incluso la Universidad Central, aquellos que tuvimos la oportunidad de estudiar en la Universidad Central, allí estudiábamos materialismo dialéctico, y ahora ya no se estudia en las universidades materialismo dialéctico. Es decir, tú hablas con los jóvenes sobre el materialismo dialéctico, ¿y qué será eso? ¿No? Entonces, las posibilidades de formación política de la juventud cada vez son menores. Y por lo tanto, aquellos que se arriesgan a participar en los procesos electorales y en política no lo ven, es decir, no han sido formados en política, sino que le dicen, bueno, venga, sea candidato y sírvanos como escalera, ¿no? Un poco como eso. Solo hasta allí. Hasta allí. Y fortalezca el movimiento. Exacto, haga cualquier acción que fortalezca el movimiento. Ahora, ¿cómo, si bien no podemos terminar con eso, Félix, pero sí podemos comenzar a cambiar educativamente las mentalidades desde las universidades? ¿Cuál es la función de las universidades vinculándose con la comunidad para que esto ocurra? ¿Y cómo incidir como directores de áreas, de carreras, etcétera, para que los estudiantes comiencen a retomar una cuestión cívica, patriótica? Bueno, la ley ahora establece que la educación universitaria no solo debe darse en las cuatro paredes del aula, sino que hay que salir. Ya. La universidad debe llevar el conocimiento hacia afuera. Y hacia afuera la juventud estudiosa entra en otra realidad, porque se encuentra que lo que vivió en su casa o lo que se vive en la universidad no es el mundo objetivo. El mundo objetivo está afuera. Ya. Y se enfrenta a esto y hay este principio que aprende a aprender. Es decir, él sabe algo,
pero no sabe que hay cosas que hay afuera que también necesita aprenderla. Entonces, este constante ir y venir de los estudiantes, ya no solo en las aulas universitarias, esto va formándolo de alguna manera. Obviamente, si tenemos docentes que no tienen formación política, entonces vamos a pensar cuál será su aporte para el desarrollo político de la juventud. Sí. Ahora, es lamentable, pero mucha gente piensa que ser político es la UNE, por ejemplo. Se ha desprestigiado tanto este principio de ser política. Ahora también con el gobierno que tenemos ahora, y que todo mundo confunde a la política de Alianza País como una política de izquierda o socialista, eso también ha hecho mucho daño al país, porque cuando tú hablas de socialismo, la gente te mira, tú eres de este bando, ¿no? Tú eres comunista, claro, tú eres instigador, tú eres esto, tú eres... Sí. Entonces, a veces ya incluso ya no se puede hablar del socialismo, ya no se puede hablar de política por esta situación. Pero quiero contar un caso bien interesante que me pasó. Hace mucho tiempo nosotros estábamos apoyando una movilización campesina porque la energía eléctrica en mi cantón, 24 de mayo, estaba por las nubes. La gente no tenía energía eléctrica, pero sin embargo tenía que pagar unas planillas que daban miedo. Hay campesinos que apenas tienen para medio comer, pero tenían que pagar planillas de $800, $1,000. Wow. Pero lo que pasa en el campo es que las líneas están ahí, y por alguna razón, por el viento, el árbol pega en la línea. Los entendidos dicen que por ahí se fuga la energía. Y como se fuga, entonces hay que cobrarle a los campesinos. Y entonces hicimos una movilización y fuimos a la alcaldía, a la empresa eléctrica, y posteriormente pedimos que la gobernación nos reciba. Y en esa gobernación estuvimos y estaba un gobernador encargado. Y nos dijo, ¿saben ustedes que ustedes están cayendo en lo que se llama terrorismo? ¡Qué barbaridad! Y que por ese terrorismo lo podemos meter preso. Usted explíquenos qué es eso del terrorismo, ¿no? ¿Por qué somos terroristas? Porque estamos defendiendo un derecho de la gente a tener energía eléctrica y a pagar por lo que consume, no por lo que se le ocurra a tal o cual funcionario, ¿no? Entonces, dijo, ustedes están cayendo en el terrorismo, así es que si ustedes no paran esto, vamos a meterlos presos. ¡Qué barbaridad! ¿Y usted es de Alianza País? Y él me dice, sí, yo soy de Alianza País. Yo le dije, y Alianza País es de izquierda, son revolucionarios. ¿Cómo es que ustedes, a la gente que está defendiendo sus derechos, van a meterlos presos como terroristas? Y mira, y esto ha pasado, no es solo un caso que te cuento. ¿Cuántos casos en el país? ¿Cuánta gente en el país está perseguida y acusada de terrorismo en este país cuando tenemos supuestamente un gobierno de izquierda? Y es eso precisamente lo que hace que la gente diga, bueno, si esa gente que están gobernando son de izquierda, pues entonces los de izquierda son unos demonios, ¿no? Pero terrible. Terrible. Yo creo que el presidente no debe saber que existe ese gobernador. Me imagino. Porque ya estuviera fuera. Con esa actitud ya estuviera fuera. No fue ahora. No fue ahora. Fue hace tiempo. No sé, quizás hace un año o 2 años. O 2 años. Sí. Nosotros estuvimos liderando para solucionar estos problemas de la energía eléctrica en 24 de mayo, y luego se unieron algunos cantones de la provincia y logramos hacer algunas cosas. Por ejemplo, se le condonó la deuda a muchos campesinos. Qué lindo. Y bueno, y otros no se le pudo ayudar por alguna razón. Y bueno, se hizo esta actividad y de ahí tengo esa experiencia que me dolió mucho, ¿no? Increíble, claro, Félix, duele. Sí, duele porque tú estás viviendo con tus comunidades y tratando de ayudarle, y que venga un majadero a decirte que eres terrorista, ¿no? Que eres terrorista. Yo le doy y le falto el respeto y le meto un manazo en el tronco de la oreja para que se acuerde que quién es un terrorista. Sí, ¿no es cierto? Eso pasó. Qué barbaridad. Y eso pasa en el país, ¿no? Y ahora, los pueblos pequeños no tienen oportunidades porque no se consolidan en grupos, en equipos capaz de afrontar cualquier situación. Es decir, no hay la mancomunidad, y esto es gravísimo porque ahora todo es asociativo. ¿Qué hay que hacer con ese problema gravísimo que tienen las comunidades campesinas rurales y las urbanas marginales principalmente?
Mira, Félix. hoy día participé en una entrevista que me hicieron en una radio. Ya. Y en esta radio estaba un vicealcalde de un cantón. Ya. Y le preguntábamos cómo está el tema de la producción. Y yo decía, bueno, estamos produciendo achiote, estamos produciendo café, yuca y otros productos que él me nombraba. Y yo les preguntaba, y bueno, ¿y nuestros campesinos qué hacen con esa producción? Dice, la venden al mercado local. Y le decía, bueno, ¿y qué posibilidades hay de que el gobierno, el GAT cantonal, empiece a hacer un trabajo de organizar a estas personas? Porque el proceso asociativo es lo que nos va a permitir que nuestros campesinos, su producción tenga algún sentido. Porque ¿qué sucede? Usted produce naranjas, por así decirlo, pero usted es un productor marginal de naranja. ¿Y qué es lo que puede hacer con las naranjas? Venderla ahí al intermediario. Y lo que queremos es que ese trabajo asociativo, para que si tenemos un productor de naranja que produce 10.000 naranjas, los asociamos y tenemos 100 productores de naranja. Es decir, que ya no tenemos 10.000 naranjas, sino que podemos tener 1.000.000 de naranjas. 1.000.000 de naranjas, claro. Entonces podemos llenar un container. Y si podemos llenar un container, entonces sí podemos exportar el producto. Obviamente. Entonces, una vez que se importa ese producto, tiene sentido porque nuestros productores campesinos van a recibir un dinero que va a estar por encima de su costo de producción. ¿Qué es lo que pasa ahora? Normalmente, nuestros hermanos campesinos producen café, gastan tanto, aparte de la energía de ellos que gastan, dan su vida produciendo café, y cuando la llevan a venderlo resulta que el precio está por debajo de su costo de producción. Como ellos no entienden de esto, que te reciben un poco de dinero, piensan que están ganando. Pero cuando haces un estudio de lo que está pasando en ese sector productivo, te das cuenta que esta gente está perdiendo y cada vez es más pobre. Entonces ahí hay un trabajo de nuestros gobernantes locales, empezar a crear condiciones. Por ejemplo, conversaba con una compañera docente universitaria y me decía que cómo es la producción en Alemania, por ejemplo. O sea, tú produces naranja y te va muy bien. Entonces se trabaja de forma asociativa todos los productores de naranja. Es decir, están produciendo lo que necesitamos para el consumo local y para exportar. Pero si hay otro grupo de personas que quiere producir, tiene que sacar permiso para poder producir eso. De lo contrario, no. No puede. No puede. ¿Por qué? Porque si no, todo el mundo produce naranja, creamos un exceso de naranja y nadie produce lo otro. Y creamos un conflicto. Entonces, Alemania, sin ser un país socialista, ha creado condiciones de planificación de la producción. Nosotros debemos... nos falta eso. Nos falta eso. Nos falta planificación. Y nos falta que nos presenten ese tipo de propuestas. Exacto. Es decir, que las personas produzcan de una forma planificada. Si todos producimos cebolla, ok, este sector se va a especializar en producir cebolla. Este otro sector se va a especializar en producir yuca. Cualquier otro producto. Pero tenemos un grupo de gente que se dedica exclusivamente a producir eso. Y eso hace que se especialice. Al especializarse va a tener una mejor producción. Una calidad de producción. Va a mejorar su calidad de producción. Y por lo tanto, por ejemplo, ya no tendremos producciones marginales. El caso de los productores de café, por ejemplo. Nosotros producimos a un promedio de 12 quintales de café por hectárea. Y en Colombia producen 80. Y en Brasil producen 120 quintales por diferencia, hectárea. así es. La diferencia. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra gente produce a lo que Dios da. A lo bruto, decía mi papá. O a lo bruto. Y claro, entonces su producción es muy marginal y apenas le alcanza para medio vivir. Y tienen problemas para poder pagar a la persona que está trabajando. Se hacen mil líos. Por lo tanto, la tierra deja de ser rentable. Exacto. Y por lo tanto, comienzan a emigrar para formar los grandes cordones de miseria. Los hijos. Por eso que el campo está totalmente Abandonado. Un hijo que ve que su padre no le alcanza para comer y trabajando de sol a sol. Entonces, no quiere seguir así. Ahora, Félix. Entonces, pero aquí quiero, déjame decirte algo de lo que ya introduje el tema de Alemania. Tenemos que nosotros crear condiciones para iniciar un proceso de industrialización del campo. ¿Qué significa esto? Que trabajamos en función de crear industrias en el campo para que nuestros hijos del campo vengan a la ciudad a estudiar y regresen al campo a trabajar. Y nuestros hijos en la ciudad estudian en la ciudad y van al campo a trabajar.
Eso hacen los alemanes. Perfecto. De tal manera que no tenemos el problema. Sin ser socialista, ni de izquierda, ni de derecha. Nada que ver, ¿no? Nada de eso. Son políticas de producción, de productividad. Exacto. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Que la gente no venga que la gente viene del campo, estudia en la ciudad y se queda en la ciudad. Yo soy un producto de eso. Porque la cuestión es qué hacemos en el campo. Si no hay estas condiciones de industrializar el campo para que nuestra gente produzca en el campo y estudie en la ciudad y trabaje en el campo, entonces esa posibilidad de desarrollo del campo y cambiar, transformar a nuestros campesinos pobres en campesinos ni siquiera ricos, campesinos que tengan condiciones de vida dignas para vivir. Hay que empezar a trabajar en función de industrializar el campo. Ahora, para eso, políticas gubernamentales. Definitivamente. Para eso, leyes de incentivo. Sí, yo creo que leyes, por ejemplo, en el tema de que la gente no puede dedicarse a sembrar lo que quiere. Ya. Sino para lo que se especializa. O sea, hacer un ordenamiento en aquello. A ordenar la producción. De tal manera que si tú produces algo, te vuelves un especialista de producir eso. Entonces eso te hace que tú produzcas más. Entonces no tienes que... ¿Por qué hacen nuestros hermanos campesinos? En una hectárea de tierra, por ahí tienen maní, hoy tienen un poco de café, tienen, de arroz y otro poquito por ahí de yuca y algunas cosas. Ya. Todo les sirve un poquito, está bien, les sirve para sobrevivir. Pero eso no sirve para mejorar la producción y hacer un país productivo, con posibilidades de abastecer el mercado local y exportar los productos. Solo para sobrevivir. Solo para sobrevivir. Ahora, antes de salirme de ese tema, porque quiero pasar a otro, todas estas producciones deberían de ser orgánicas, Félix, porque el problema del químico está causando una muerte prematura en la gente. Todo el mundo está muriendo, todo el mundo tiene cáncer, o sea, el que no tiene cáncer pasa raspando. Ahí, mira, hoy día, justo de que te comentaba de este vicealcalde, me decía que ellos están entregando kit para que la gente produzca más. Y en el kit está la urea y otros. Pero dice, ¿tú sabías que la urea es mala? Que si bien es cierto, le pone urea a la planta, crece un momento, pero destruye la tierra. Obviamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y es cancerígena, porque lo que consumimos se torna cancerígeno. Y esta forma de producir en el campo es terriblemente preocupante. Conversaba con mis estudiantes hace poco, que por ejemplo el glifosato es un veneno. Obvio. Pero resulta que todavía lo venden en las tiendas agrícolas y lo venden libremente. Libremente. Y donde no hay sanción por ahí para vaya eso. la autoridad, hay la otra línea, ¿no? Se van por acá a buscar a los campesinos y le venden directamente ese veneno. Ese veneno. Y claro, nuestros campesinos, tengo una pequeña propiedad y tenía un señor que me hacía algún trabajo. Y una vez fui y me encontré que todo estaba seco, excepto de la planta de cacao. La tierra era seca totalmente. Y le digo, José, ¿qué pasó aquí? Dice, don Félix, lo que pasa es que me ofrecieron un producto y que puse en mi finca y también le puse a usted. Mire qué bueno este producto. Ya no hay que trabajar. Ya no hay que trabajar. Claro, lindo, ¿no? Entonces nuestros campesinos, en vez de dedicarse a trabajar todo el día, le ponen un poco de glifosato, mataron todo. Terminaron con toda la naturaleza misma de la tierra. Están destruyendo. Se está destruyendo. Y nuestros campesinos no se pueden ya agachar porque le duele todo, le duelen los brazos, se le duermen los brazos. No entienden por qué. Primero porque están utilizando ese veneno sin la protección. Sin protección, sin nada. Pues, o sea, ni siquiera se ponen una mascarilla. Nada de pues, mascarilla. ¿no? Van ahí y están fumigando y ponen por ahí el aparato de fumigar y almuerzan. Y almuerzan. Ahí y cogen a sus hijitos, a su esposa la besan, sin lavarse las manos y todo eso. Nada. Y claro, estamos matando a la gente. Y esta gente inconscientemente nos está matando a nosotros. Obviamente. Porque vamos al mercado y tenemos que comprar un producto. Y ya uno se preocupa mucho. Si compras una sandía, está roja por ahí un poquito y tiene algo blanco por ahí. Entonces ya las ganas de comer se te pasan. Sí. Hay producciones, me contaban acá en este sector de Charapotó, por ejemplo,
Ya. Me contaban que por ejemplo, esos melones lindos que comemos nosotros, Ujú. por alguna razón, algún animalito lo pica, entonces le hace un huequito. Entonces hay un químico que le pones en el huequito y te lo cubre. Resuelto el asunto, Ya. el melón sigue creciendo y después al mercado y nos comemos riquísimo eso. Y nos están matando. Ya a veces Nos nosotros estamos envenenando. sí, no, cada día nos envenenamos y hay que trabajar en función de garantizar eso. También políticas de gobierno. Políticas definitivamente. Políticas de Estado. Son políticas de Estado, son políticas públicas que hay que establecerlas y políticas claras. Y si queremos exportar nuestros productos, tenemos que empezar a trabajar con el sello verde, por ejemplo, en Europa. Se trabaja mucho. Y por supuesto, si tú quieres producir para exportar, tendrás que entrar en este proceso de cuidar la naturaleza, de que tus productos sean lo más orgánicos posible, de tal manera que sea un producto recomendado para el consumo. Qué lindo. Mira, leí el otro día Ya. una información que me envió una amiga experta. Me decía que en las manzanas hay que poner atención. En las manzanas, A ver, atención ciudadano a lo que va a explicar. en las Félix. manzanas, tú tomas una manzana, vas al Supermax y Ya. cualquiera. Ya. Ahí hay un sellito. Ya. Hay que aprender a leer esos sellitos. El sellito que trae la manzana. Sí, Sí. entonces ahí Sí, te sí, dice sí. si es muy contaminada o poco contaminada. No te lo puedo creer. Ahí dice. Hay que leerlo. Entonces, Ya. yo leí esto y por curiosidad me fui al Supermax y empecé a coger A revisar. Sí, y efectivamente hay un código ahí, ¿no? Entonces hay que Un saber. código de barra. No, un papelito ahí, una información, ¿no? Ya. Y esa es una explicación de cuán contaminado está el producto o está libre de contaminación. Cosas como esta, ¿no? Pero mira, Pero bueno que lo apliquen. Me imagino que debe ser Pero hay política que de saberlo, Estado, porque si tú lo sabes. Ahora, el tema es que no se lo ha socializado. No se lo ha socializado, Entonces claro. hay que Poca decirle gente a lo la, sabe. claro, hay que decirle a la ciudadanía, miren, ya lo saben ustedes, amigos que nos están viendo, hay que revisar las manzanas y allí dice. Y ahora, ¿cómo leer ese código? O dice, está contaminado, poco contaminado, 50% contaminación, 10%. No lo creo que digas. ahí hay una séquida ahí. Pero es bueno que tú le preguntes a las personas, a nuestros oyentes, que cojan la manzana y le pregunten ahí a la persona que atiende qué significa esto y te va a decir. Ya, Te va a decir, ellos saben. ellos saben. Sí. Que- Y que- claro, qué bueno. que consumen sin saberlo. Entonces, Félix, has escrito libros y todo esto, y después de hablar de los libros vamos a pasar a otro tema, que quiero que me lo ejemplarices en Chone, porque necesito que mi alcalde tenga algo de asesoría en ese sentido, y sí, sobre todo también los concejales. Richard, yo quiero aprovechar este espacio aquí que hablamos de libros. Te he traído mis dos últimos libros. ¿Ya? Este es Salario, Inflación y Conflictos Sociales. ¿Ya? Este es un libro que fue publicado por una editorial de los Estados Unidos, Ya. publicado en Estados Unidos, Ya. y actualmente se vende en todo el mundo Qué lindo. por el comercio electrónico. Mira cómo ha cambiado la vida el comercio electrónico. Totalmente. Antes, si yo quería vender mi libro en Estados Unidos, tenía que irme a Estados Unidos a Claro, promocionarlo, ¿no? tenías que irte allá, ir a las instituciones educativas, es decir, Claro. que Ya, ahora no, a través del comercio electrónico tú puedes comprarlo en cualquier parte del mundo. Es cuestión de poner Félix Pillay en el internet y ahí te sale Amazon, Barnes Noble y otros. Ya, Entonces, este es el libro. Quiero entregarte. Muchísimas a ti, gracias. Está en Amazon, ¿no? Sí, Está en Amazon este libro, para que ustedes le vean. La inflación es causada por las necesidades insatisfechas de la población, dice en su parte de atrás. Y el libro es Salario, Inflación y Conflictos Sociales, un enfoque macroeconómico. Félix, ¿no te gusta que te digan Sixto? Félix Sixto Pillay Toala, un gran amigo nuestro, un amigo de Chone, que ya lo voy a comprometer para que nos venga a ayudar a Chone, a este municipio. Y este otro libro, ¿Ya? Presupuesto Participativo. Me honra en decirlo que en el Ecuador ya hay ejemplos de presupuesto participativo. Se ha trabajado, por ejemplo, en esta zona de Ibarra con el alcalde Auqui Tituaña, Ya, en Cotacachi. Se ha trabajado y de alguna manera se está trabajando en el país.
Hay la ley y la Constitución de la República, habla de la necesidad de que los municipios hagan su presupuesto de forma participativa. Hay la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la Ley Orgánica de Planificación y Control, el COTAP, hablan del presupuesto participativo. Investigué sobre este tema y decidí escribir este libro, y en el Ecuador es el único libro. Hay documentos sobre presupuesto participativo, pero que yo conozca, posiblemente lo haya, pero que yo conozca, no hay otro libro. Además, este libro tiene un plus, porque se está vendiendo en todo el mundo a través también de Amazon y de algunas... Parece que lo vi en eBay, algo así. Sí, eBay, sí. Incluso ahora está en el Mercado Libre. En el Mercado Libre, todo el mundo. Sí, lo vi en eBay y yo lo estuve viendo. ¿Cuándo fue? Ayer que andaba buscando algo, vi tu libro. Sí, es cuestión de entrar, mi nombre es Félix Clay, y ahí vas a encontrar todos los comercios electrónicos en donde se está vendiendo este libro. Este documento, por ejemplo, a mí me llenaba de satisfacción porque hay municipios, por ejemplo, el municipio, me contaba un concejal que él estaba, y este concejal es mi amigo, obviamente, y me contaba que él estaba en un municipio, parece que era en Tungurahua. Y ahí estaban trabajando el presupuesto participativo, y él había sido invitado, como algunos representantes de algunos municipios, para trabajar sobre este tema. Y el libro en cuestión era mi libro. Entonces digo, este libro de mi amigo. Entonces mira, pero en el municipio de él ha sido difícil entrar. Me imagino. Y que me conoce. Terrible, claro. Pero bueno, se está trabajando, hay gente que se ha vendido bastante en el Ecuador y también en el mundo, porque te cuento que en América Latina se está trabajando sobre el presupuesto. Claro, esas son las expectativas. Sí, incluso en España está trabajando mucho sobre el presupuesto participativo. Entonces mi libro ha tenido un impacto allá. Pero en Ecuador, en los municipios, ha sido muy poco. Me gustaría poder contribuir de mejor manera para que este documento pueda tener el efecto que fue pensado. Por ejemplo, en la Asociación de Municipalidades caería excelente conferencias sobre los presupuestos participativos. En la Asociación de Municipalidades y en la Asociación de Gobiernos Autónomos Descentralizados Rurales, porque no hay el concepto real del presupuesto participativo y como que es necesario ya inclusive conferencias virtuales contigo, Félix. Sí, si bien es cierto, la ley dice que incluso un alcalde que no aplique el presupuesto participativo es una ocasión para destituirlo, ¿no? Claro. Pero claro, aprovechando de que la gente desconoce, lo que se hace es simple, ¿no? Cada año se hace una convocatoria, una asamblea, y le presentan ahí a la gente diapositivas sobre el presupuesto y sobre lo que se va a hacer, y la gente termina aprobando eso. Diciendo entonces se aprobó el presupuesto. Se aprobó el presupuesto participativo. Local, ¿no? Y no es así. así. ¿Cómo es? Bueno, yo primero quiero entregarte este libro. Muchas gracias. Espero que tú lo tengas y que, bueno, ojalá que esto sirva para multiplicarlo. Pero por supuesto que sí. Quiero hacerte la entrega de esto para... Muchísimas gracias. Usted pague. Lindo este libro, maravilloso, Presupuestos Participativos. Y ya vamos a hablar de cómo se llevan los presupuestos participativos después de este brevísimo corte. Que la luz de Dios ilumine los hogares de todo el mundo, y en especial de las familias de Chone, y que esta alegría de la Navidad traiga mucha bondad, mucha solidaridad, sobre todo para aquellos que más lo necesitan. Que podamos compartir no tan solo lo material, sino compartir lo más importante, la unión familiar, el deseo de ayudar a todas las familias que podamos colaborar. ¡Feliz Navidad! Que Diosito los bendiga a todos y que todas las familias estén juntas. Que la luz de Dios ilumine
todos los hogares del mundo y en especial de las familias del Chone. Y que ese espíritu de Navidad traiga consigo bondad y sobre todo solidaridad con aquellos hermanos que más lo necesitan. Que podamos dar sobre todo mucha unión y podamos compartir con todas nuestras familias y podamos vivir felices. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Dios los bendiga a todos. Que en esta Navidad el mejor regalo que puedas recibir sea el estar junto a tus seres queridos compartiendo paz, esperanza y alegría. Te deseo mucha felicidad, que Dios ilumine siempre por el camino del bien. Que esta Navidad convierta cada deseo en esperanza, cada dolor en un nuevo amanecer, cada lágrima en una sonrisa, cada corazón en una razón para ser solidario con nuestra gente. El mejor regalo que podemos hacer en estas fiestas navideñas es encontrar nuestra paz interior, entregando lo mejor de nosotros a los que más lo necesitan. Feliz Navidad, amigos y amigas. Que en esta Navidad el mejor regalo que puedas recibir sea el estar junto a tus seres queridos compartiendo paz, esperanza y alegría. Te deseo mucha felicidad, que Dios ilumine siempre por el camino del bien. Que esta Navidad convierta cada deseo en esperanza, cada dolor en un nuevo amanecer, cada lágrima en una sonrisa, cada corazón en una razón para ser solidario con nuestra gente. El mejor regalo que podemos hacer en estas fiestas navideñas es encontrar nuestra paz interior, entregando lo mejor de nosotros a los que más lo necesitan. Feliz Navidad, amigos y amigas. Vamos con nuestra segunda parte de esta entrevista con Félix Pilay, un gran maestro, un educador, un hombre que tiene mucha conciencia ciudadana, pero que por sobre todas las cosas ama este país, ama a los pueblos que están en desarrollo, ama a su ciudad. Félix Sixto Pilay Toala. Y aquí tengo presupuesto participativo. En su introducción les voy a leer una parte. Dice que desde que el país empezó a promover y motivar la participación de la ciudadanía para la administración de los recursos públicos que invierten los gobiernos locales, hoy también llamados autónomos descentralizados, ha pasado más de una década sin que se vea en el corto plazo una verdadera preocupación por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Y aquí sí, una explicación de qué tienen que hacer y cómo deben de ser los presupuestos participativos, Félix. Mira, una cuestión fundamental. Primero que el municipio debe considerarlo esto como una posibilidad importante para emprender el desarrollo de su cantón. Ya. Primero eso. Eso le va a permitir a quien esté gobernando el cantón empaparse de este tema del presupuesto participativo o el presupuesto ciudadano, como ya se lo conoce. Conocer esto. Al mismo tiempo, trabajar en función de que los jefes departamentales del municipio conozcan a ciencia cierta de qué se trata el presupuesto participativo. Conociendo ellos, también el cuerpo edilicio debe saber de qué se trata para iniciar con las ordenanzas que son necesarias para su implementación. Una vez que esto es puesto en este camino, es necesario empezar la convocatoria a asamblea de los ciudadanos. ¿Quiénes participan en estas asambleas? Normalmente son organizaciones de todo tipo, ya sean organizaciones agrícolas, organizaciones incluso deportivas, colegios profesionales y todo tipo de organizaciones. Es importante, y lo recomiendo en mi libro, tratar de que estos líderes tradicionales incluso sean reemplazados.
¿Qué significa eso? Que la gente empiece a elegir a sus dignatarios en la asociación, pero que sean personas que hayan demostrado compromiso cívico con la asociación y con la gente de ese lugar. Estas personas empiezan a reunirse en grandes asambleas, y ahí en esas asambleas es donde se hacen la presentación de las necesidades de cada una de las organizaciones o lugares o comunidades o recintos, parroquias, lo que sea. Presentan estas necesidades. Como son tantas las necesidades que hay, obviamente el municipio no va a tener los recursos para poder emprender en todas esas obras. Ahí viene la parte importante de que se puedan priorizar las necesidades que tienen las personas. De tal manera que una vez priorizadas las necesidades, estas necesidades van a ser puestas en el presupuesto. Ya. Con su respectiva planificación de gastos. Ya. De tal manera que sabemos... Con su respectivo POA, Sí. así es. Claro, Ya. en el presupuesto, Ya, en el ahí presupuesto. está la obra que se va a hacer, cuánto cuesta hacerla y en qué tiempo. ¿Y en qué tiempo se va a hacer? De tal manera que el municipio y la gente sabe que ahí se va a hacer una obra, y esta obra ha sido consensuada con la gente. Y es una obra, por supuesto, que va a beneficiar a las personas, porque son ellos los que han decidido. ¿Esto qué permite? Que ya no se construyan obras que la gente no sabe para qué sirve. Ni la gente puede empoderarse de eso, porque primero, ellos no están de acuerdo con esas obras. Así es. Entonces, que esas obras sean discutidas y priorizadas con la comunidad, para que las personas sepan que esa obra va a tener lugar. Discutidas en una, segunda y de ser varias posible asambleas. una tercera. No solo cuarta una asamblea ¿no? para aprobar el presupuesto participativo. Y no solo con los concejales, sino una asamblea Una ciudadana. asamblea ciudadana en donde cada lugar plantee sus necesidades y estas necesidades sean priorizadas. Luego, es necesario formar mesa de discusión. Ya. De esas asambleas van saliendo las personas que la asociación tal u organización tal designe. A esta persona se le hace un seguimiento para saber si está proponiendo lo que la ciudadanía está planteando. En el caso que no lo haga, es necesario que esta persona sea reemplazada por alguien que sí quiera hacerlo. ¿Qué se evita con esto? Que si el gobernante lo compre, ¿no? Le da por ahí algún carguito o alguna cosa y el hombre se olvida o la mujer se olvida de lo que tiene que hacer. Logramos eso. Este proceso de reunión y de asambleas debe ser permanente. Ya. Luego, en las mesas de trabajo, necesitamos profesionales, obviamente, porque vamos a suponer que necesitamos un puente. La gente sabe que necesita ese puente ahí. Ya. Va a necesitar profesionales en esta área para que ayude y para saber cuánto vamos a gastar en esto y qué es lo que vamos a hacer. Esto va a permitir que los recursos que tiene el municipio sean empleados en las necesidades que la gente tiene. Pero además hay en las necesidades reales que la gente tiene, que la gente y que no el gobernante no decide una obra porque ahí están mis amigos que votaron por mí. Eso se acaba. Es la obra que la ciudadanía ha organizado y que ha priorizado, es la obra que va. Ya. Logramos de esta manera que el líder local que está gobernando el cantón se crea una especie de héroe, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, vamos a suponer que el barrio tal tiene una necesidad y el municipio se la hace. Esa gente se queda comprometida con el señor alcalde. Por supuesto. Y son capaces de darle el voto hasta que se muera el alcalde. Claro. Claro, porque él le hizo la obra. Claro. El presupuesto participativo termina con esto, porque es una obra que ya está planificada, está en el presupuesto y debe de hacerse. Y es una obligación que tienen nuestros gobernantes de hacerla. Increíble. Y no es una dádiva, no debe ser una dádiva lo que ellos hacen, sino es lo que se ha presupuestado. Es lo que la ciudadanía ha pedido. Bajo la supervisión de ellos. Aparte de eso, el tema de los recursos. Ya. Porque esto permitirá que la gente sepa cuánto es lo que se va a gastar, luego de un estudio que tienen que hacer los técnicos sobre el gasto que va a significar esa obra. Para que después no se diga la obra no costaba 100, sino 1 millón. Entonces la gente sabe cuánto cuesta y esto va a impedir que se hagan los negociados tras los negociados que se hacen por debajo de la mesa, ¿no? Por supuesto. Entonces eso va a impedir que pueda suceder este tipo de cosas. Por lo tanto, los pocos recursos que tiene el municipio
van a ser en implementación de obras. ¿Qué obras? Obras de canalización, Ya. puentes, Alcantarillado, pluvial, sanitario, todo eso, carreteras internas, porque ¿qué es lo que se ha resuelto ahora? Se ha resuelto la arteria principal que va por el cantón, pero las carreteras que van hacia donde están nuestros hermanos campesinos, esas no han sido arregladas. Entonces, el municipio debe entrar a arreglar todo ese tema. Y, por supuesto, debe ser con la planificación. Además, hay un elemento fundamental. Ya. Tú conoces, Richard, que los países desarrollados tienen un fondo para los países en desarrollo. Es decir, que los países en desarrollo pueden, los países pobres, Ecuador lamentablemente está dentro de ese grupo, Así es. puede hacer uso de estos recursos, pero para hacer uso debe tener proyectos y estos proyectos deben ser socializados, que estos proyectos sirvan para solucionar un problema de la gente común o la gente pobre. Ya. Si nosotros logramos que los municipios empiecen a trabajar de forma participativa y que las necesidades de la comunidad sean socializadas y sean que sirvan para resolver un problema, tranquilamente podemos hacer uso de estos recursos que vienen acá para ayudar a los países pobres. Como no hay proyectos, normalmente esos recursos que están ahí para ser utilizados se van, porque nadie los utiliza. Qué bárbaro. Por lo tanto, el presupuesto participativo Ahora, ¿eso conocen los...? Conocen, pero hay algo que toca decirlo, ¿no? Hay muy poca gente que está en estos puestos que saben de proyectos. Ya. Y no saben hacer proyectos. Ya. Lo que hacen es copiar un proyecto y cambiar Copy pegue. Sí. Para mí fue muy curioso hace poco que fui a visitar un municipio y me dieron un proyecto que tenía y empiezo a revisarlo y decía más o menos, la afectación del agua irá al río Guineal. Yo digo, yo conozco este lugar, pero el río Guineal no está ahí. Ya. El río Guineal está al otro lado. ¿Y cómo es eso que el agua va a irse al río Guineal? Resulta que, obviamente, hace algún tiempo habían hecho un proyecto de río Guineal y lo que hicieron acá cambiarle los Copiar y nombres. pegar. Copiar y pegar. Entonces, hermano, si esos proyectos son presentados para recibir fondos internacionales, nos devuelven. Claro, no van a surtir ningún efecto. Porque primero, no van a resolver un problema. Segundo, no han sido elaborados de forma participativa. Claro. El proyecto, el tema del presupuesto participativo puede resolver un gran problema de equidad que nosotros tenemos en el país. Puede resolver que la gente que sufre de tantas necesidades puedan ser realizadas estas obras con recursos del municipio, con recursos del gobierno central, con recursos del Consejo Provincial, incluso con recursos internacionales, que lo hay, pero no son aprovechados de forma adecuada. ¿Qué hay que hacer para que se aproveche esto, Félix? Porque, a ver, por eso yo te decía que como te quería comprometer con el gobierno local nuestro, y si el alcalde nos está viendo, primero déjeme darle un abracito virtual, y segundo, como que tenemos que conversar con Félix para que nos oriente en este tema, Félix, porque probablemente hay gente muy capacitada allí, pero como que necesitamos una orientación mucho más técnica y profunda que tú nos puedes entregar para que nuestro pueblo comience a desarrollar con esto. Mira tú que acabas de decir que eso no se lo puede aprobar en 1, 2 sesiones, 3 sesiones. Eso hay que hacer una serie de sesiones y en diferentes sectores donde hay las necesidades. Entiendo yo que así es. Así ¿verdad? es, porque no puede ser que el municipio, el señor alcalde, cómodamente convoque una asamblea en el salón de la ciudad. Primero, nuestra gente no tiene dinero para movilizarse. Claro. Entonces, por eso te decía que la cuestión fundamental es trabajar con los jefes departamentales, el alcalde, los ediles, y toda la gente que está ahí cerca, para que sean ellos los que van a las localidades. Una vez que capacitamos a nuestra gente, nuestra gente sabe qué es eso del presupuesto participativo, entonces la gente va a ir gustosa a las asambleas. Por ahí decía y casi nadie sabe de presupuestos participativos. Si nadie sabe ya para qué sirve. Ahora, y eso de los líderes tradicionales, Félix, o sea, los que han estado toda la vida metidos, yo soy el presidente de la Ciudadela San Juan X,
el otro dice yo soy el presidente. Pero han estado 40 años allí, por 30 años. Ya han hecho de eso un modus vivendi. Como que es hora de decirles, gracias, venga acá, nuevos líderes, nueva gente capaz de entender esto, porque esto hay que entenderlo también. Es lo que te decía, una de las tareas que tiene el GAD municipal para implementar el presupuesto participativo es que la gente en esta comunidad, vamos a suponer que vamos a la comunidad X, Ya. en esa comunidad la gente debe elegir a su líder. Ya. Obviamente que si este líder tiene algún tiempo y que ha trabajado y que ha demostrado su sensibilidad para el lugar, la gente lo reelegirá. Pero hay que ir acostumbrando a la gente de que haga los seguimientos, ¿no? Para que ellos puedan en un momento determinado revocar ese mandato si su líder no está trabajando y no está trabajando en función de las necesidades de la comunidad. Ahora, eso en el caso de los gobiernos locales. En el caso, estas mismas comunidades organizadas, ¿pueden decir y parar una obra que está mal hecha del gobierno nacional o del contratista? Si hecho de forma participativa. Porque y si el gobierno nomás dijo, esto se va a hacer aquí y se va a hacer aquí, y no se hizo de forma participativa, pero dejaron, caso de Chone, aquí se dejaron abandonadas por parte de un contratista más de 50 o 45 o 70 casas de gente que fue afectada en el terremoto. Y muy irresponsablemente el contratista dijo, no, se le llevó el 75% al Estado. Obviamente que tiene las garantías y todo, pero se le llevó la plata, pues, y los afectados fueron los pobres hombres y mujeres que hoy, con lo que se avecina un invierno, están más que asustados, porque recién hoy día o ayer comenzaron los trabajos. ¿Qué hacer con esa gente? ¿Qué tienen que hacer estas agrupaciones, esta veeduría ciudadana, no sé cómo se le puede llamar? Sí, trabajar en función de capacitar a la gente para que entienda que son sus derechos que están en juego. ¿Quiénes tienen que capacitar? ¿Los municipios, los GATS? Nuestros líderes locales. Nuestros líderes locales. Yo creo que una responsabilidad de ser alcalde es trabajar en función de esto. Obviamente, a veces es un poco difícil. Félix, perdón que te interrumpa. No solo el alcalde, los concejales también. Todos. Tienen que involucrarse. Los concejales, los jefes departamentales y la gente que trabaja ahí. Ya. La gente debe ver que su trabajo puede ser mejor y productivo si ellos empiezan a trabajar con la gente. Este caso que tú nos mencionas, de que la gente podría intervenir una vez que se está construyendo una obra que se la está haciendo, no como estaba planificada. Solamente cuando la gente se empodere de esto. Y para empoderarse de esto, primero tiene que saber de qué se trata y segundo, participar en el desarrollo de esta obra. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, alguna vez se planteaba de que las carreteras, por ejemplo, las carreteras que van a pasar por algún lugar debe hacerse de forma participativa, la gente opina y los planteamientos que ellos tienen de sus necesidades se van priorizando. Luego esta carretera se construye y cada localidad que pasa por ahí hay que trabajar en función de que estas personas puedan hacer ese trabajo. Para que la gente sepa que esta parte que se está destruyendo ellos pueden resolverlo. Y el municipio debería tener un fondo para este tipo de actividad, para que involucrar a la gente, para que la gente sea la que trabaje, porque la gente se volvió muy cómoda por el propio sistema, no porque la gente es así. La gente puede ver que ahí está un hueco enorme. Le da lo mismo. Y el municipio, ¿cómo no van por ahí? Sí. Entonces, la comunidad tenemos que empoderarla. Ya. Empoderando a la comunidad, la gente va a empezar a ver su obra como suya. A tomar conciencia de que eso es de ellos. Es de ellos, de los hijos y de los hijos de sus hijos. Para eso hay que empezar a trabajar en presupuesto participativo. La gente tiene que participar y saber con exactitud qué pasa con esos recursos, que son sus recursos. La gente debe saber que ese dinero sirve para algo, que lo que ellos pagan sirve para algo y satisface una necesidad. Si la gente paga impuestos y nadie sabe qué hacen con esos impuestos, no da ganas de pagar impuestos. Pero si yo sé que mi impuesto sirve para eso, yo lo hago con todas las ganas del mundo. En Manabí, ¿qué municipios están trabajando
en función de los presupuestos participativos? Mira, el de Portoviejo empezó a trabajar algo. Se empezaron Casanova. a elegir. Incluso el anterior alcalde Ya. empezó a trabajar con la concejala Ana Pilay. Ya. De alguna manera se empezó a trabajar y empezaron a trabajar en los barrios y se nombraron nuevos dirigentes y la gente se empoderó. Yo me acuerdo que participé en unas 12 reuniones y me gustaba que la gente participaba. Ya. Se nombraron nuevos dirigentes y eran líderes nuevos. Claro. Ahora, la verdad, no conozco muy de cerca qué pasó, si eso se quedó ahí o si. Intenté en el tiempo pasado del otro alcalde de poder dar algunas charlas a todos los ediles y al cuerpo de jefaturas ahí, pero me ofrecieron, pero nunca se concretó. Ya. He intentado también hablar con el señor prefecto. Me acuerdo que hice el lanzamiento de mi libro en el Museo de la Ciudad en Portoviejo y fue un delegado del señor prefecto. Y él me dijo que él iba a llevar el mensaje al prefecto para que este tipo de conferencia yo pueda darle junto a la gente y empezar a trabajar en serio sobre el tema del presupuesto participativo. Como en serio tenemos que trabajar en Chone. Estoy esperando hasta ahora. ¿no? Hay que empezar a trabajar en serio. Lamentablemente, nosotros estamos acostumbrados de coger las cosas así, con la alegría y la emotividad, y ahí dejamos luego, ¿no? Sí, nos olvidamos. Un caso, una vez fui con un amigo, un amigo le digo, mira, van a dar una conferencia en la universidad, ¿quieres venir? Y en esta conferencia se estaba hablando sobre eso de trabajo por objetivo. Ya, por resultados. Sí, fuimos a la conferencia. Y a la siguiente semana yo paso por el lugar de mi amigo, tenía aquí se trabaja por objetivos. Sí, es fácil, ¿no? Sí. Pongo un letrero ahí que trabaja por objetivos. ¿Qué es eso? No lo sé. Entonces mira tú, eso pasa. Aquí se aprobó el presupuesto de forma participativa. ¿Cómo lo hicimos? No lo sé. Qué bárbaro. No se trabaja de forma seria. En el libro yo presento que el tema del presupuesto tiene un proceso piramidal. Tiene 13 pasos que hay que irlos cumpliendo. Si se van cumpliendo estos pasos, entonces podemos decir que estamos implementando el presupuesto participativo. Si no lo hacemos, estamos haciendo cualquier cosa para salvarnos del castigo de la ley. Decimos que hemos aprobado el presupuesto de forma participativa, entonces la ley no nos puede tocar. Lo hemos hecho. Pero en realidad estamos desperdiciando una magnífica oportunidad para desarrollar a nuestro pueblo. Veamos el caso de Auqui Tituaña. Él en 4 años cambió. Totalmente. Y además hay una cuestión. Mira que yo digo... Él trabajó en función de presupuestos participativos. Mira que en ese tiempo nadie conocía el presupuesto participativo. Solamente hay un caso de Porto Alegre, Brasil. Allá empezaron a trabajar sobre el tema del presupuesto participativo. Es una sociedad en este lugar, en Porto Alegre, de 1,5 millones de habitantes, y cambiaron radicalmente la situación. Y eso se volvió un ejemplo. Auqui, un hombre que quería hacer mejoras en su pueblo, se enteró de esto y fue a aprender. Y lo aplicó acá. La ley no lo obligaba. Él lo hizo por eso te digo. O sea, si tú como alcalde, yo como alcalde, no estoy interesado en mejorar las condiciones de vida, voy ahí porque quiero enriquecerme, olvídate, no hay así venga ley que venga. Véngale que venga. Pero si tenemos gente consciente que sabe lo que hay que hacer, entonces tiene ahí una herramienta. Y hay gente que sabe lo que hay que hacer, pero no sabe cómo hacerlo. Igual tiene una herramienta aquí, claro. Porque si no sabe cómo hacerlo, aquí está la herramienta. Ahí está. ¿No? Está la herramienta, y muy bien. Venga, Félix, a dictar conferencias y a solucionar los problemas con la gente que no conoce, con conferencias, con un sinnúmero de situaciones que hay que hacer. Eso, y claro, entonces hay que empezar a que la gente... Félix, casi nadie conoce de presupuestos participativos en el país. Muy poca gente. Muy poca gente, realmente. Me gustaría que tú hagas un sondeo. Vamos a ponerte una tarea. Que hagas un sondeo para preguntarle a la gente qué piensa del presupuesto participativo. Te estoy completamente seguro que de 100, el 10% tendrá una idea de qué presupuesto participativo. El resto no sabrá de qué se trata. Y eso conviene a las autoridades que no les interesa. Pero si la gente conociera, estuviera ahí. Claro. Y las autoridades estuvieran preocupadas
de poner en marcha los presupuestos participativos. Exacto. Y decía, mira, que por ejemplo, en Madrid se está trabajando, Ya. en España, por el tema del presupuesto participativo, y han tomado 2 ejemplos. El ejemplo de Porto Alegre y el ejemplo de Auquitituaña. Ya, Son 2 ejemplos para el mundo por el tema del presupuesto participativo. ya. Nosotros, El de Auquitituaña está tomado. Los gobernantes locales Ya. somos tan egoístas que teniendo un ejemplo vivo aquí, no le hacemos ni caso. Qué bárbaro. Más bien de afuera están interesados en la experiencia de Cotacachi, Ya, de afuera. de afuera. Increíble. Ya saben, si tenemos todavía, bueno, aquí nadie nos dice corte, podemos seguir con toda tranquilidad. Vamos a hablar del otro libro, tengo 1 hora ya, pero puedo pasarme 15 minutos más. Salario, inflación y conflictos sociales. Este es tu segundo libro, Sí. Félix. Este libro es un enfoque macroeconómico, ¿no? Voy a permitirme leer, yo siempre leo la introducción un tanto para que ustedes tengan y sepan de qué se va a hablar. Dice que la regresiva distribución del ingreso evidenciada en los salarios insuficientes con relación al costo de la canasta familiar y una inflación que destruye el poder adquisitivo del dinero ha conducido al conjunto del pueblo pobre a la desesperanza, al deterioro de sus condiciones de vida y a protagonizar un sinnúmero de estallidos sociales en el periodo comprendido entre 1970 y 1995. Con esa introducción, yo quiero decirle a Félix, esto de la inflación y los conflictos sociales, ¿es solo por los salarios o viene por algo más o viene por los problemas políticos reales que hay en América y en el mundo? Conflictos de guerras, conflictos, en fin. Bueno, el libro se centra en las 4 variables fundamentales de la economía. Ya, El salario, Ya. la inflación, Ya. los conflictos sociales y la distribución del ingreso. Son Ya. las 4, las básicas. ya. De la Sí, cuestión De económica. la cuestión económica, obviamente. Ya. Y el tema de los salarios, yo hago hincapié, tú mencionabas la parte posterior. Ujú. Digo que para muchos, si nosotros revisamos la literatura económica, encontramos que la mayoría de la gente no le gusta cuando suben los salarios. Ya, ¿Qué es lo que piensa el hombre común, la mujer común, cuando se van a subir los salarios? Dicen que todo va a subir. sí, Suben los salarios, sube todo. sí. Y obviamente, si todo va a subir, si te suben $10 de salario y en la primera compra tú que te gastas más porque los precios subieron, la gente dice, bueno, que no me suban el salario. Entonces, eso ha sido una política del viejo modelo neoliberal que todavía de alguna manera lo tenemos presente. Se sigue aplicando. Sigue aplicando. Era eso, ¿no? Entonces hay que mantener un control de los salarios y por lo tanto los salarios se suben de a poco, ¿no? Mientras que los productos suben enormemente sus precios. Y ahí hay una categoría que es sumamente importante, por lo cual me agrada decírtelo, que he tenido algunas felicitaciones de personalidades internacionales. Y es porque yo desnudo un poco este tema. No es verdad que son los salarios los causantes de la inflación. A nosotros, al país y América Latina se lo ha engañado. El tema de la inflación no va por los salarios, sino por las necesidades insatisfechas. Las básicas insatisfechas. ¿Por qué razón? Porque si fueran los salarios, Estados Unidos, Alemania, los países arriba tuvieran inflación inalcanzable. Claro. Porque los salarios son altos. Y son buenos salarios. Buenos salarios. De tal manera que todo el mundo quiere ir a trabajar allá. Y entonces, si el salario Para es vivir alto, bien. claro, si el salario es alto, entonces, como los salarios son los causantes de la inflación, entonces la inflación fuera altísima, inalcanzable en esos países. Lo que resulta Tiene lógica. es que nosotros tenemos este problema inflacionario cuando suben los salarios porque la gente tiene las necesidades básicas insatisfechas. Por ejemplo, una familia que necesita 2 libras de carne, 2 libras de pollo y 2 libras de pescado para comer una semana. Ya. Eso es lo que necesita.
Pero como sus ingresos son mínimos, no le alcanza, solo compra una libra de pescado, una libra de pollo y una libra de carne. Ya. No le alcanza. Si viene un aumento salarial, entonces esta persona va a comprar 2 libras de carne, 2 de pollo y 2 de pescado, ¿no? Toda la gente en el país que vive en la pobreza va a comprar pollo, pescado y carne. Y carne. Va a haber una demanda de estos productos. Duplicado. Y los precios van a subir. Ya. ¿Por qué sucedió? Porque nuestra gente tenía necesidades insatisfechas en carne, en pescado y en pollo. Y en pollo. Ya. Si el consumo, lo que ellos necesitan para vivir, son 2 libras de cada uno de esos productos, y con ese salario que tenían ya pueden cubrir eso. Si tienen un nuevo aumento de salario, la gente comprará 3 libras de carne, 3 libras de pollo, 3 libras de pescado. No lo hará, porque lo que necesita son 2. Con eso les bastó. Entonces, el tema de la inflación no es los salarios, sino las necesidades insatisfechas de la gente. Me parece. Cuando la gente tenga sus necesidades insatisfechas, es decir, puede cubrir todas sus necesidades con su salario, entonces el tema de la inflación la gente tendrá que gastar en otras cosas. Increíble, claro. Ya no en los productos de consumo masivo. Explicación Así hay técnica, que- explicación así hay técnica. que entender ¿cierto? la economía. ¿Ya? La gente no lo ha entendido así. Y claro, por eso teníamos, por ejemplo, en la época de presidente Borja o el presidente Hurtado, por ejemplo, se hacían subidas de los sueldos mínimas o se congelaban los salarios. Ya, ¿Para qué se congelan los salarios? Para que no suba la inflación. claro. Entonces nosotros felices, ¿no? Qué bueno, no se suben los salarios y con eso no tenemos inflación. Mentira, igual teníamos inflación. Pero el tema de la inflación no es problema de los Salarial. no es un problema por ningún lado. Hay otros factores, obviamente. ¿Cuáles son esos factores? Por Bueno, ejemplo. pueden haber factores. Por ejemplo, los especuladores. Ya. ¿Qué sucede con Que la especulación viene desde antes de Cristo. Sí, la gente compra los productos, los esconde, crea un problema de escasez en el mercado, como todo el mundo anda buscando el producto y no lo encuentra. Y eso hacen los monopolios. Claro, sacan el producto, lo sacan al precio que ellos quieren. Y tenemos una causante De una inflación. por ejemplo. Increíble. Y ahora, y cuando la inflación es causada por este tipo de efectos de esconder los productos y todo eso, ahí vienen los conflictos sociales. Bueno, los conflictos sociales son temas salariales. Claro, O sea, ¿por pero qué? también temas de hambre. Obviamente. Si a mí me esconden la carne y no la encuentro, para hacer crecer, por ejemplo, la inflación, ¿no es cierto? Ahí ya viene un problema social gravísimo. Félix, y allí políticas de Estado. Política de Estado. Una política, primero, de control. Ya. Una de las cuestiones fundamentales. Otra, nivelar el salario, lo que se llama escala móvil de salario. Ya. Que significa de acuerdo a un cálculo exacto de la inflación. Entonces, si hay un cálculo de la inflación, entonces podemos subir los salarios de tal manera que pueda cubrir. Y aquí, hoy que he estado contando algunas anécdotas, quiero contarte una anécdota muy interesante, una de las más importantes que me ha pasado. A ver. Cuando era estudiante en la Universidad Central, tuve la oportunidad de trabajar en Diario La Hora. Ya. Y era analista económico, todavía estudiante. Ya. Y me tocó hacer una investigación sobre el precio de la canasta familiar. En ese tiempo era en Sucre todavía. Hice un estudio de la canasta y luego comparé lo que el INET decía y lo que yo investigué. Ya. En ese tiempo, el precio de la canasta familiar estaba en 360.000 sucres. Mi investigación arrojó de que el precio de la canasta familiar estaba en 660.000 Sucres. Cuando envío mi artículo, mi investigación para que sea publicada, el director tuvo alguna resistencia de publicar, pero finalmente la publicó. Ya. Sale al aire y el vicepresidente de la República, el señor Dajín, estaba enojado, Molesto. molesto. Ah. ¿De dónde saqué? Pudimos probar que efectivamente ese estudio que habíamos hecho Era obedecía
era real. Claro, era real. Y que el INET estaba utilizando el IPC, que es un indicador que sirve para medir el precio de la canasta familiar, lo estaban utilizando de años muy desfasados. Entonces, obviamente, el precio de la canasta familiar era muy bajo. Y obviamente esto es manejado políticamente. Claro, políticamente. Entonces, tú puedes como gobernante presentar que la canasta familiar es baja o que los salarios cubren todo el gasto. Entonces, hace creer al mundo que está súper bien. Probamos de que el precio de la canasta familiar era el que estábamos diciendo. Al siguiente mes, y está documentado, si pueden buscar los compañeros, la gente que me está escuchando puede buscarlo en los archivos. El siguiente mes, Ya. el precio de la canasta familiar era de 670,000 sucres. No le pusieron los 660,000 que yo decía. Ya, le aumentaron 10,000 más. 10,000 más. Le aumentaron. Claro, porque si no tendrían que reconocer abiertamente que yo tenía la razón. Claro que tenía la razón. Pero cambiamos esta forma de cálculo. Fíjate, con una investigación periodística. Cambiamos esto. Y eso es una de las cosas que siempre la recuerdo. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje aquí? Hay que investigar para determinar si el precio de la canasta familiar que está ahora es lo que se dice. ¿Y tú qué opinas? ¿Y qué has investigado de eso, Félix? Yo creo que hay un manejo político. Ya, Hay un manejo político por conveniencia. ya. Obviamente se ha dicho que el ingreso familiar cubre el gasto, es decir, que cubre el 100% de la canasta familiar. Y no es así. Y eso no es verdad. No es verdad. ¿Cuánto se necesita para cubrir la canasta familiar de verdad? Tendríamos que hacer un estudio. Tenemos Ya. que hacer un estudio, pero lo que yo puedo observar... Entre aproximados, por es- ejemplo. pero mira, aquí hay otra cuestión que Ya. es importante y es necesario decirla. El INEC es quien se encarga del cálculo de la canasta familiar. Ya. Y la canasta familiar la calculan con el IPC y con las familias tipo. Nosotros tenemos una familia tipo de 4 miembros. Y para el cálculo del ingreso familiar se considera el 1.6 de perceptores de ingreso. Ya. Que significa que en una familia uno gana el 100% y el otro gana el 60%. El 60%. O quizás uno gana el 80% y el otro el 80%. Entonces tienen 1.6 perceptores de ingreso. Entonces, por lo tanto, se multiplica el salario por 1.6 y te da un salario ya no de 366 y más, sino que te da como de 500 y pico. Claro. ¿Ya? Y más los décimos, Ya. entonces con eso te tratan de nivelar y se dice, bueno, el costo de la canasta familiar es igual al ingreso familiar. Y no es verdad. Primero, porque no todas las familias ecuatorianas tienen 1.6 perceptores de ingreso. Apuradamente trabaja el hombre en la casa, o quizás la mujer, o el hombre trabaja en una actividad que le genera algún ingreso, pero no es el 1.6, porque el 1.6 Claro. significa uno gana 366,000 y el otro el 60% de 366,000. Desde este punto de vista se puede ver que hay un manejo de la información y de los indicadores económicos Ya. que beneficia de alguna manera al gobernante de turno. Entonces son indicadores insostenibles. que tienen que ser Claro, tienen que ser revisados, ¿no? definitivamente. Porque esos indicadores deben de ser sostenidos para poder determinar el problema real. Exacto, ¿No es cierto? exacto. Increíble. Félix, una lección. Lo dejo comprometido para que venga a Chone y para que venga a conversar con nuestro alcalde. Yo voy a hacer la cita. Me interesa que usted converse, Félix, con el primer personero y con el Consejo en pleno mismo, porque es necesario. Chone necesita orientación en este momento. Mucho más cuando queremos que Chone crezca, que desarrolle, ¿no? Cuando algún momento usted aquí entre cámaras dijo, tú vas a participar a la alcaldía, yo te dije, no, jamás, Félix. Pero sí podemos ayudar a mucha gente. Tiene que ser el alcalde. Podemos ayudar a mucha gente, Félix, que está participando y que tiene buenas intenciones, pero que necesita mucha asesoría. Félix, palabras finales en este medio de comunicación. No me gustaría, te juro que no me gustaría irme para seguir conversando, pero debemos de conversar en otra oportunidad. Yo creo que va a haber más oportunidades para seguir hablando y orientando a la colectividad. Félix, el único problema que hay en el país muchas veces es comunicación y sobre todo en los pueblos pequeños, porque los medios no son abiertos ni dan las oportunidades de decir esto que acabas de decir tú. Tenemos que orientar a la ciudadanía.
En primer momento yo quiero decirte, Richard, que a mí me ha gustado sobremanera tener esta entrevista contigo. Cuando tú me escribiste para anunciar de la entrevista, yo me sentí muy contento. Porque el medio ahora muy poco nos sentamos a ver la televisión. Así es. Pero tú con el Facebook, el YouTube, en cualquier lugar, estás en el carro, estás manejando o estás caminando, puedes irla viendo. Lo que no se puede ir con un televisor, ¿no? Obvio. Entonces, este es un medio que se ha vuelto tan masivo y con seguridad mucha gente en el mundo está viéndonos ahora. Por si supuesto. no nos ves ahora, nos ves mañana. Más tarde. A lo mejor ahorita están durmiendo porque allá es noche, madrugada, pero en la mañana están... Vamos a ver que Richard había anunciado a Félix. Entonces, para mí es una oportunidad de poder decirle al mundo que en el Ecuador estamos pensando, estamos creando, estamos contribuyendo para el desarrollo de la humanidad. A veces, en una conversación que tuve hace poco, dije algo que podría sonar como arrogancia. En el mundo, en este momento, hay dos modelos económicos que podrían ser la solución a muchos problemas. No un cambio de sistema económico, porque en realidad es otra cosa eso. Ya. Pero en este momento se está hablando de la economía del bien común y del presupuesto participativo o del presupuesto ciudadano. En el mundo del señor Christian Falber, un politólogo austriaco que desarrolló una obra que se llama Economía del Bien Común, y en el Ecuador Félix Pilaé con el presupuesto participativo. Sí, Félix. Y Eso es real. Estoy listo para cuantas veces tú puedas hacerme invitación. Obviamente tenemos que trabajar y a veces es un poco complicado. Yo lo sé. Pero haremos los esfuerzos que sean necesarios. Félix, si te puedo consultar, perdón que te interrumpa, vía Skype, por ejemplo, cuando tengamos una interrogante o tenga yo aquí dos panelistas o un panelista, muchas veces necesitamos sacar una deducción de algo. Yo no sé si a lo mejor te llamo vía Skype y vía Skype nos vemos y tú orientas a la gente que está acá. Claro, me comunicas con tiempo. Por supuesto, porque por supuesto, las sí. diferentes actividades tú me comunicas, entonces yo ya estoy pendiente que voy a salir al aire contigo y claro, para mí va a ser honroso eso. Muchísimas gracias. Félix, autor de 2 libros. El otro último que ya está cocinando. Ya está cocinándose. Sí, ya increíble. va a salir. No, ambos. Y bueno, sí. Hablando de eso, ahora si bien es cierto la ley te obliga a publicar, pero estoy muy contento. He publicado 5 artículos científicos. Ya. 5 artículos científicos en revista indexada. Ya. Yo quiero animar a mis coterráneos a empezar a investigar. Ahora no se puede ser docente, no se puede ser un profesional a carta cabal si no publicamos. Hay que investigar y hay que publicar artículos científicos y hay que publicar libros. Y los libros no son cualquier libro, porque mira que hay gente que en el pasado escribía algo, lo llevaba a la esquina, a una imprenta y ahí se lo imprimía. Sí, y se acabó el libro. Eso se acabó. Ahora deben ser editoriales calificadas, debes tener un ISBN en tu libro y además debes tener lectores pares que se llaman. Es decir, un experto debe revisar tu libro y ese experto que te dice, mira, hay que cambiar todo, porque este libro no vale, por ejemplo, así decirlo. Claro. Y entonces hay que cambiarlo y la investigación se vuelve muy rigurosa, entonces tu libro va a tener una importancia. Y esto te digo, mira, el último artículo que salió en una revista indexada es un artículo que habla sobre la microeconomía y en la toma de decisiones empresariales. Increíble. Y este motivo también de un libro. Me la revisó un revisor por par, que son normalmente tú no los conoces a esos revisores, es la revista quien designa. Designaron a una economista mexicana, no recuerdo el nombre, por ahí me lo dijeron. Me revisó mi artículo y me lo hizo literalmente pedazos, y más o menos decía como que yo no sabía de economía. Entonces yo empiezo a leer mi artículo, en qué fallé, qué puedo hacer. Entonces claro, tenía un poco de recomendación. Te cuento que una semana abandoné el artículo, no quería saber nada de ese artículo. Pero después reflexioné, voy a probar que yo sé de economía.
empiezo a trabajar y con todas las ganas, que un día estaba tan concentrado que eran las 5 de la mañana y yo pensaba que eran las 11 de la noche. Eso pasa. Terminé el artículo, lo envié y me mandó a felicitar. Me felicitó por el artículo. Qué lindo. Es decir, que si nosotros tenemos las ganas de hacerlo, lo otro surge. Lindo. Me siento orgulloso de ti, Félix Pilay. Félix, economista graduado en Quito en la Universidad Central del Ecuador. Ha sido miembro del equipo de investigadores económicos dirigido por el ex candidato presidencial Marcelo Larrea. Sus investigaciones y artículos de opinión y científicos han sido publicados en varios medios de comunicación a nivel nacional, yo diría que a nivel internacional. Analista económico y político, ganador de un proyecto de emprendimiento e innovación científica, industria productora de fermentadores y hornos solares para fermentar y secar el cacao. Increíble. Convocado a nivel nacional por Emprende Ecuador y el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad. Director de la Cámara de Administración de Empresas y docente a tiempo completo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Manabí Pusen. Docente en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, UNESUN. Es máster en Administración Pública, mención Desarrollo Institucional. Qué orgullo haber tenido este manabita, este amigo para terminar, nuestro. te estoy diciendo, ahora, Sí. siguiendo con este empuje, en este momento estamos estudiando un doctorado, ¿Ya? equivalente al PhD. ¿Ya? Estamos estudiando en México. ¿Ya? Ya hemos pasado la primera fase, estamos en la segunda fase, con este empuje. Qué lindo, Y qué lindo. el doctorado es en proyectos. Qué lindo. Queremos ¿Ya? aprender más a hacer proyectos, Sobre para poder proyectos. ayudar a nuestros municipios, a nuestros líderes locales. Por eso es que te pido que tú seas el alcalde para asesorarte en Proyectos y en desarrollo local. desarrollo local. Que es increíble. Esa mención del desarrollo, yo ando como loco queriendo aprender algo de desarrollo local, por comunicación, no por política. Un abrazo para ti. Gracias, Félix, por venir. Que Dios los bendiga, que tengan la mejor noche. Con Richard Macías, la noticia es más valiosa, tú la tienes todo el día. Con Richard Macías, la noticia es más sabrosa, pues la vives todo el día. En redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Con Richard Macías, la noticia es más bacana, pues la vives todo el día. Es hora de vernos, de oírnos, de hablarnos ya.